La academia ensimismada. Los políticos vendidos. La gente indiferente. Estamos al borde. Academia. Política. Coyuntura. Desde el borde. Hacia una construcción crítica de la realidad. Comenzamos. Buenos días, queridos oyentes, están sintonizando Desde el Borde, el espacio donde exploramos los temas más relevantes y profundos de la coyuntura académica y social. Soy Axeli Vázquez y hoy tenemos un programa muy especial en el que analizaremos un evento de gran importancia para la comunidad académica. La semana pasada, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador organizó el seminario El pensamiento de George Lukács a 100 años de la publicación de Historia y Conciencia de Clase, en el marco del proyecto Serie Colección Filosófica Actual. Ese seminario fue un espacio de reflexión y debate sobre uno de los filósofos más influyentes del siglo XX y su impacto en la teoría crítica y las ciencias sociales. Pero antes de brincar a la entrevista de hoy, conozcamos la opinión de nuestra comunidad universitaria y público en general. Nuestros compañeros del segmento Vox Populi han preparado una sorpresa entretenida para nosotros. Vamos con ellos. Bienvenidos, queridos oyentes de Vox Populi. Hoy les traemos una nueva edición especial de nuestro segmento, donde nuestras cámaras y micrófonos salen en busca de la opinión pública. Hoy exploraremos un tema crucial, Historia y Conciencia de Clase, de George Lukács, una obra fundamental que ha dejado una marca indeleble en la teoría marxista. Vamos allá. ¿Qué tema o concepto de los discutidos en el seminario te ha parecido más interesante? Uno de los conceptos que me encantó y fue precisamente en la ponencia de Tomás Quevedo fue precisamente el despliegue ontológico que tiene Lukács viejo con respecto a lo que es el trabajo como un elemento fundamental de comprender esta posición de desde dónde viene el ser humano. Creo que la modernidad se basa precisamente ahora desde precisamente un elemento fundamental y es una ruptura ontológica en la que propone el discurso como todo lo principal, que no existe nada antes de eso para entender al ser humano. Pero creo que ir por la apuesta teórica, ontológica que propone el viejo Lukács del trabajo nos permitiría una ruptura epistemológica a su vez, en la que podríamos tener una nueva forma y visión de entender el mundo contemporáneo. En este sentido, creo que Lukács, y con todo este seminario muy completo que no solo habló desde la parte ontológica, sino la filosófico, estético, la literatura y todo esto que tiene que ver, precisamente nos da un abarque de que nos abarca que precisamente Lukács no está muerto en la teoría y en la praxis de las ciencias sociales, sino que nos permite desde la filosofía una reinterpretación académica de cómo se produce la ciencia y de cómo estamos produciendo ciencia, es decir, una ciencia que sea crítica, que entienda también a su vez desde qué lógicas viene y desde qué bases se está proponiendo hacer su ciencia. En ese sentido quiero decir y finalizar con todo esto que Lukács nos da una gran propuesta teórica y que abarca muchos aspectos, no solo las ciencias sociales, sino la filosofía, la literatura, desde el cual podemos entender mejor la historia y el propio ser humano. Bueno, decir que el seminario estuvo muy rico en términos de formación intelectual. Es necesario rescatar a teóricos y críticos del siglo XX por ser unos clásicos. Y lo que rescato es el concepto de totalidad en la medida en que nos permite pensar una exposición histórica a largo plazo sobre cómo los acontecimientos determinan los hechos políticos, culturales, y en esa medida cómo se crean espacios de experiencia que constituyen conceptos y cómo los sujetos están relacionados con conflictos políticos, conflictos económicos, y lo que permite ver Lukács es ese desplazamiento histórico, no tomar solo hechos aislados y entender leyes, sino ver cómo la historia en su totalidad se sigue configurando constantemente y cómo un acontecimiento llega a actualizarse después de una década o 2 décadas. Creo que la figura de Lukács es muy importante, hay que verlo con un aspecto crítico, pero siempre releyendo sus textos de una manera constante, ¿no? ¿Cuál es la importancia o el legado de Lukács para el pensamiento filosófico y político? A ver, creo que el aporte fundamental de Lukács, digamos, para el pensamiento político, social y filosófico en términos generales es poder pensar las dinámicas contemporáneas del capitalismo y cómo el desarrollo del capitalismo cosifica al ser humano, y en esa perspectiva la salida
que hay es esa posibilidad de cambiar y transformar las cosas, es decir, de la revolución como actual, como diría Bolívar Echeverría. Y esto fue Vox Populi. Sigan en nuestra sintonía. Gracias a todos los compañeros que forman parte del segmento Vox Populi por el entretenido y enriquecedor espacio. Ahora, como es costumbre, nos enfocaremos en la entrevista de hoy. George Lukács es reconocido como uno de los grandes intelectuales del siglo XX y probablemente el pensador más original y profundo de los que se han adscrito a la tradición marxista. Antes de la Primera Guerra Mundial ya había alcanzado notoriedad como un pensador original en el ámbito literario y filosófico. Su trayectoria lo llevó a identificarse con el bolchevismo y a encontrar un camino hacia Marx, participando en eventos cruciales del siglo XX, desde la Revolución Rusa de 1917 hasta el levantamiento húngaro de 1956. Lukács fue un discípulo de los clásicos de la sociología como Max Weber y George Simmel, pero su análisis innovador del marxismo lo separan del resto de sus contemporáneos. Cuestiones como la idea de reificación o cosificación de las relaciones sociales en la sociedad moderna capitalista resaltan su teoría. En su trayectoria como pensador resaltan obras trascendentales como Historia y conciencia de clase, El asalto a la razón y la monumental estética. A pesar de ser estigmatizado como ortodoxo, Lukács enfrentó persecuciones y exilios debido a sus críticas contra la cristalización de un poder autoritario en el marxismo. La perspectiva innovadora de Lukács en el análisis estético y la historia de las ideas políticas y filosóficas lo convierten en una figura central para entender las corrientes que han configurado nuestro siglo. Su desencantada visión final del desastre moral al que condujo la realización de las ideas que abrazó en su juventud ofrece una relevante retrospectiva para trazar un balance provisional de su impacto. Para ayudarnos a comprender mejor la relevancia de George Lukács y su obra, contamos con un invitado muy especial, Pablo Meriguet. Pablo es un historiador y filósofo licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, maestro en Sociología por la Flaxo, sede Ecuador, y doctor de Filosofía y Ciencias del Lenguaje por la Universidad Autónoma de Madrid. Con su vasta experiencia y profundo conocimiento en filosofía e historia, Pablo nos ofrecerá una perspectiva única sobre la vigencia del pensamiento de Lukács y su impacto en el mundo contemporáneo. Exploraremos cómo sus ideas han influido en la crítica social y cómo podemos aplicarlas para entender mejor nuestra realidad actual. Permanezcan sintonizados para una conversación esclarecedora y apasionante. Bienvenidos todos a Desde el Borde. Saludos cordiales, estimados amigos, estimados colegas. Bienvenidos a nuestro programa Desde el Borde en Radio Universitaria. Radio Universitaria, la voz de la central. El día de hoy nos acompaña el doctor Pablo Meriguet, historiador de formación por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, maestro en Sociología por la Flaxo sede Ecuador y doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Qué gusto tenerte por aquí, Pablo. Gracias, Alejandro, por la invitación. Qué chévere, ya queríamos desde hace rato tener este contacto contigo y sabemos que se está gestando en la Universidad Central, se gestó ya un congreso, un simposio sobre el pensamiento de George Lukács. ¿Es así, verdad? Así mismo, durante los últimos meses hemos estado trabajando para organizar este evento en conmemoración de los 100 años de Historia y conciencia de clase, probablemente el libro más famoso de Lukács. Lo que me llama la atención dentro de todo esto es que Lukács se viene a configurar como uno de esos pensadores que adquiere relevancia después con los pensadores de la posguerra, Gramsci y entre algunos otros más. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial este pensador? Bueno, Lukács es un pensador que ha muerto y ha revivido. Como muchos de los pensadores marxistas, termina reviviendo cada cierto tiempo. Lukács fue olvidado por bastantes años después de la caída del muro de Berlín, pero últimamente ha adquirido cierta notoriedad. Dentro de todo, Lukács era un autor muy interesante, muy rico, porque escribió muchísimo en primer lugar. Muchos le han considerado el autor marxista más importante del siglo XX. Hubo un historiador llamado Perry Anderson que determinó que hubo tres pensadores básicos en la historia del marxismo occidental, que fue Antonio Gramsci, Karl Korsch y George Lukács, que más o menos él dice que renuevan una interpretación del marxismo con base en ciertas posiciones filosóficas de Marx, que tienden más bien a ciertas ideas hegelianas de Marx, y en este sentido Lukács es un autor que se puede leer de muchas formas, pero además es un autor que
escribió en contra de sí mismo a veces, es decir, decía unas cosas de joven, luego se retracta, luego escribe una nueva obra y se retracta por la crítica que le hace Zinoviev en el Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, y luego vuelve a escribir una obra y por problemas políticos, porque era un personaje político muy activo, y eso es algo que no lo tienen muchos teóricos o filósofos en general, pero él sí era un tipo muy activo políticamente, entonces eso da pie para que se le lea a Lukács muchas veces. Ahora, algo que me llama la atención y que creo que es importante, porque nuestra audiencia en los últimos meses se ha ido diversificando. Ya no solo tenemos el grupo especializado de sociólogos, politólogos que nos están viendo, sino una audiencia mucho más variada. ¿Qué nos puedes decir de Lukács, sus inicios, su formación? ¿De dónde viene este autor? ¿Y por qué por qué es tan importante para entender algunos aspectos dentro de la teoría social y la teoría crítica, fundamentalmente? Bien, sí. Lukács fue un filósofo, historiador y teórico del arte húngaro. Nació en 1885 y murió en 1971. Viene de una familia de origen judío, vinculada a la banca. De hecho, su papá se llamaba Lowinger, no era Lukács. Lukács es el título nobiliario que le da la aristocracia austrohúngara a su familia. De hecho, era von Lukács, era de Lukács, no eran aristócratas. Lukács nunca renuncia a ese nombre, se quita el von y se queda con el Lukács, ¿no? Entonces, él fue un autor que más bien viene de un mundo académico, le gustaba mucho el teatro, estuvo vinculado al teatro. De hecho, gana un premio por escribir un libro de la historia del teatro moderno, y él viene del neocantismo, se doctoró en ciencias, se llamaba economía, si no me equivoco, economía y ciencias políticas, su primer doctorado, y uno segundo en filosofía. Y Lukács en algún momento de su vida va cambiando su forma de pensar por dos eventos fundamentales: la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique, ¿no? Estos dos eventos le obligan a Lukács, es un sacudón, un trauma de vida para él, y obliga a reorientar sus intereses políticos, aunque él ya venía de este radicalismo burgués, como él mismo lo denomina, ¿no? Pero se pasa al marxismo, y con sus bemoles, Lukács nunca abandona, digamos, la militancia comunista que tuvo toda la vida, ¿no? ¿Por qué es tan importante Lukács? Bueno, Lukács establece una serie de conceptos que son muy interesantes para entender el mundo actual. Hay quienes se han aventurado a decir, por ejemplo, que Ser y Tiempo, de Martin Heidegger, es una respuesta al libro Historia y Conciencia de Clase de Lukács. Y en este libro y en otros dos anteriores, uno que se llama El alma y las formas y otro que se llama La teoría de la novela, Lukács se pregunta por qué el ser humano se encuentra actualmente escindido. ¿Por qué una cosa para él es el hacer y otra el saber? Una cosa el alma espiritual y otra el alma colectiva. ¿Por qué el ser humano se encuentra escindido en su conciencia? Y esa es una pregunta que viene en realidad desde antes de Hegel, ¿no? Y en este sentido Lukács, gracias al marxismo, da una respuesta que no se separa del todo de Hegel, pero la respuesta es, bueno, esto es así porque el modo de producción capitalista lo que hace es, esto es un concepto de Marx, enajena al ser humano. Hace que el trabajador se sienta separado de la obra que ha hecho, del trabajo. Y entonces, al producirse esa decisión en el contexto material, también se escinde su conciencia. Por un lado, queda una conciencia que se ve a sí misma como aislada, rota, desvinculada del mundo, y un mundo ahí que le resulta incomprensible. Entonces, Lukács elabora este concepto, él le llama reificación, que es hacer como si fuera una cosa, una relación social. Por ejemplo, tú y yo podemos estar conversando en este momento y en el mundo capitalista actual, nos dice Lukács de Historia y Conciencia de Clase, tendemos a establecer esta relación como si fuera una relación cósica, como una relación entre cosas, ¿no? Porque el ser humano se termina pensando como cosa. Y eso tiene consecuencias nefastas para el ser humano. Me gustaría empezar por el inicio, como decían por allí. Lukács tiene, de hecho, pensadores que lo van a influenciar. Uno de esos es Hegel. Como vemos referido en el pensamiento de Lukács, el pensamiento de Hegel, y hasta dónde va a trascender el pensamiento de Hegel en su forma de mirar y apropiarse de la realidad. Sí, justamente como viste en el Congreso, una de las ponencias del profesor Martín Aulestia habla sobre la influencia de Hegel en Lukács.
¿Qué tan importante es Hegel para Lukács? Bueno, algunos dicen que jamás va a abandonar esta beta hegeliana en el fondo, y lo que le atraviesa en realidad a Lukács en este sentido es preguntarse por qué el ser humano ha dejado de pensar el mundo como una totalidad. ¿Por qué el ser humano en la modernidad termina escindiendo, termina viendo las cosas como si fueran objetos separados? En ese sentido, Hegel tiene una influencia mayor en Lukács. También habría que preguntarse por esto mismo, si es que Marx tiene o no una influencia excesiva de Hegel o no. Es evidente que tiene una influencia muy grande de Hegel, pero hay conceptos que Marx mismo se apropia de Hegel, por ejemplo, el de enajenación, el de alienación, ¿no? Y entonces sí, todo el pensamiento de Lukács está atravesado por Hegel. De hecho, él tiene un libro muy famoso que se llama El joven Hegel, ¿no? Y la propuesta de Lukács, para que veas que no se separa del todo de Hegel, dice: Hegel es el pensador más elevado de la modernidad en lo que respecta a los procesos revolucionarios en Francia y a los procesos de transformación económica en Inglaterra. Lo que pasa es que, y en esto se diferencia un poco de Marx, lo que pasa es que Hegel se encontraba en la Europa atrasada, que era Alemania, y por eso la única forma que tiene de considerar la unificación de todos estos fragmentos en el mundo es gracias a la autoconciencia del espíritu, que bueno, eso es algo muy complejo de explicar y no me voy a meter ahorita en eso. Pero entonces a Lukács le parece muy seductor esta idea, y es algo que también recibe Marx de Hegel. Por un lado, esta noción de que el mundo es una totalidad y hay que encontrar un método para descubrir cómo unir estos fragmentos, que para Hegel y para Marx es la dialéctica. Claro, cada uno entiende dialéctica a su modo. Pero para Lukács también es eso, por un lado la totalidad, y por otro lado la idea de que la dialéctica es también un proceso en el cual los sujetos, las conciencias, las clases, como le quieras ver, se relacionan entre sí, disputan y transforman la historia. Eso quiere decir que la historia cambia. Esa en filosofía se llama historicismo. O sea que para entender una época histórica hay que entender el momento histórico. Para entender a un pensador hay que entender el momento que vivió en ese momento, el momento que vivió en ese punto histórico. Pero no solo tuvo grandes influencias de Hegel, por supuesto de Marx, pero mira, Lukács fue además discípulo de Simmel, era amigo personal de Max Weber, amigo personal de Ernst Bloch, tuvo una polémica muy fuerte con Sartre, ni se diga con Heidegger, pero con Sartre personal, con el dramaturgo Bertolt Brecht, su discípula fue Agnes Heller, una famosísima filósofa, fue amigo personal del historiador Arnold Hauser, su estudiante doctoral fue István Metzáros. O sea, Lukács tuvo una vida intelectual muy rica y una vida política que le fue complicando muchísimo, digamos, el desarrollo de esta vida, pero lo hizo él queriendo eso, ¿no? Porque él tenía una apuesta política muy clara. Ahora que hablamos de la importancia de la literatura y esto de, más que todo esta historicidad, Lukács nos va a hablar sobre esta relación de la literatura para entender a la sociedad desde la... lo que queremos ver es que quiero entender a la sociedad a través de la literatura, y para eso empleo a la sociedad. Entonces hablamos de este concepto de historicidad que lo acabas de mencionar previamente. ¿Por qué historicidad? ¿A qué va a hacer referencia este término en particular? Bueno, esto es muy importante para el pensamiento marxista en general, y supone que para entender un producto, por ejemplo, artístico, cultural, hay que entender su tiempo, ¿no? Lukács va a desarrollar famosa teoría del reflejo en los prolegómenos para toda estética marxista, y tiene una obra en 4 tomos que se llama Estética, que propone la teoría del reflejo. Lukács siempre estuvo muy interesado por la literatura, ¿no? Una de sus obras más tempranas se llama Teoría de la novela, escribe sobre Goethe, era un gran lector de Dostoyevsky además. Entonces, Lukács va cambiando su visión, ¿no? Por ejemplo, de joven pensaba que para entender este problema de la totalidad, había que entender la tragedia en el mundo griego, la tragedia como obra artística, ¿no? Y para ellos, por ejemplo, el héroe se podía encontrar totalmente desamparado en el mundo, solo, pero siempre había una unidad que juntaba todas las partes, que eran los dioses. Entonces, el héroe nunca estaba en realidad alejado de esa totalidad. Esto va a ir cambiando con el paso del tiempo, esta percepción de Lukács, y Lukács termina hablando de que toda expresión artística es expresión de su momento histórico y de las relaciones sociales de su tiempo histórico, ¿no? Entonces uno podría decir, entonces para Lukács simplemente es un reflejo. O sea, yo escribo, por ejemplo, un poema y por lo tanto ese poema refleja mis condiciones históricas. Sí,
Pero además, esta es la cuestión, la obra de arte cuando hace ese reflejo de las condiciones históricas, no lo hace como otros tipos de reflejo. Por ejemplo, el ser humano también refleja su realidad a través de la ciencia. La ciencia lo que hace es reflejar de una manera, llamémosla así, hiperobjetiva o intentando ser lo más objetiva posible esta realidad, es decir, su aspiración es finita. Por ejemplo, cuando, digamos, yo escribo una teoría científica y viene alguien y escribe una que la completa o la supera, simplemente yo puedo decir, esto ha terminado mi teoría científica y queda para la historia de la ciencia. Pero un científico no tiene por qué saber la historia de la física para ser un buen físico, por ejemplo. Yo diría que sí, pero digamos, este es el argumento de Lukács. Ahora, en el arte no es así. Por ejemplo, la Mona Lisa tiene un valor intrínseco, tiene un valor por sí mismo independientemente de qué viene después o qué viene antes, ¿no? Es decir, termina siendo lo que Lukács llama, no es ni universal ni particular, sino lo singular. Entonces, este efecto de singularidad es muy importante para él. Por lo tanto, para responder en resumen tu pregunta, para Lukács la literatura es muy importante porque refleja esa expresión, esa necesidad del ser humano de subjetivar su realidad. Y esa capacidad subjetiva que tiene el ser humano es fundamental, porque si es que viviéramos solo tratando de objetivar todo de manera científica, se destruye. Pero cuando intentamos objetivar la realidad en un sentido, por ejemplo, artístico, cambia la cosa. Y esto es importante decir porque, solo es un paréntesis, cuando escribe Historia y conciencia de clase, Lukács, siguiendo mucho a Hegel, piensa que toda objetivación, o sea, objetivar es yo voy al mundo y le convierto algo en objeto. Digo, esto es un objeto para mí. Siguiendo a Hegel, Lukács cree que para Marx toda objetivación es enajenación, o sea, yo le hago una cosa en este sentido del que te hablé antes, ¿no? Pero después Lukács descubre al joven Marx los manuscritos económico-filosóficos que no se habían publicado hasta el 27, si no me equivoco, y entonces Marx complejiza esto y dice, lo que pasa es que Hegel se equivoca, porque para Hegel toda objetivación es enajenación, porque él creía que la conciencia se hace cosa y lo que debe entenderse es como sujeto de su propia historia esta conciencia, ¿no? O sea, la naturaleza ya no se vuelve una alienación, en fin. Pero Marx habla de que hay una objetivación que no es una objetivación enajenada, sino que es objetivación humana. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo para entender esto. Imagínate que tú haces un trabajo. En el capitalismo, cuando alguien hace un trabajo, tiende, según Marx, a sentirse cansado al final, molesto con su trabajo, con su entorno, porque le siente como un producto ajeno. Ahora, si tú, ahí está enajenado su trabajo. Ahora, puede haber un trabajo no enajenado, donde el ser humano vierte su esencia, vierte sus aspiraciones, su subjetividad sobre el mundo y se siente feliz de su trabajo. El arte parece ser uno de esos últimos reductos donde el ser humano puede expresar esta subjetividad sin sentirse enajenado. Y entonces Lukács entra en una disputa muy fuerte con todas las vanguardias, por ejemplo, de esa época, que dicen, cuando ustedes hacen una obra de teatro, por ejemplo, en este sentido hipervanguardista, lo que están haciendo es encubrir estas relaciones de dominación, estas relaciones injustas. Por lo tanto, la única vía, no sé si la única, pero la mejor vía para expresar esta subjetividad es mediante el realismo social. Y entonces ahí Lukács lanza esta famosa tesis del realismo social. Yo no soy experto en eso porque es muy complejo entender eso, pero Lukács se aventura a decir eso y se enfrenta a una serie de disputas con otros autores, incluso marxistas, que dicen no va por ahí la cuestión. Ahora que hablamos de autores marxistas, ¿cómo es la relación de Lukács con los marxismos como tal? Porque sabemos que hay existe una crítica de parte de Lukács hacia el determinismo, hacia algunas vertientes propiamente del marxismo. ¿Qué pasa en estos espacios? Bueno, como Lukács viene del neokantismo, en primer lugar se va a enfrentar a la versión positivista del marxismo. Como Lukács viene también del historicismo alemán, Dilthey, Rickert y demás, ellos plantean que hay una gran división actual, las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. Y lo que pasa es que en el capitalismo, estas ciencias de la naturaleza se convierten en el modelo para explicar las ciencias del espíritu. Por ejemplo, para yo entender bien la economía, lo que tengo que hacer es como transferir la metodología de estas ciencias de la naturaleza, por ejemplo, la física, la química, la matemática,
a la economía, el derecho y demás, y buscar leyes en el mismo sentido. Entonces, ya desde ese inicio, Lukács se enfrenta a muchos teóricos de la Segunda Internacional, socialdemócratas y demás, y entonces plantea una versión más bien radical de estas ciencias del espíritu, ¿no?, que viene del historicismo alemán. Él luego va a criticar todas estas posiciones, precisamente por algo que tú estás preguntando, que se fue enfrentando a otras posiciones dentro del marxismo. Entonces, como él se afilia al Partido Comunista desde muy joven, no te olvides que en 1919 hubo una revolución en Hungría, ¿no?, inspirada por, no sé si fue en el 19, habría que revisar el dato, pero bueno, después de la revolución bolchevique se instaura la República Soviética de Hungría, en la cual Lukács fue comisario de la instrucción pública y también comisario de la Quinta Guardia Roja, dicho sea de paso, para que veas que era un tipo políticamente activo. Y esta república fracasa prontamente y él se tiene que exiliar, cae preso. Thomas Mann pide su liberación, es una historia muy complicada esa, y publica después Historia y Conciencia de Clase, el cual es el seminario que armamos hace poco, y en Historia y Conciencia de Clase él plantea estas tesis que yo te he dicho, y Zinoviev, que era más o menos el teórico oficial de la Unión Soviética en ese momento, condena el libro. Y entonces Lukács se ve obligado a retractarse, a retirar de publicación su libro Historia y Conciencia de Clase y a retractarse años después. En mi opinión, la primera vez que se retracta lo hace por presión de los partidos comunistas y de la Internacional Comunista. Luego sí creo que hay él mismo condena su obra por lo que te acabo de decir de que lea al joven Marx y demás. Ahí hubo una primera cuestión. Después de eso, él lanza unas tesis que se conocen como las tesis de Blum, donde él propone cuál debería ser el camino del Partido Comunista de Hungría, y estas también son condenadas por sus propios camaradas. A partir de ahí, Lukács se aleja del partido, nunca deja de militar, pero se aleja un poco del partido. Es decir, su primer encontrón, digamos, con las posiciones marxistas es en el interior de su propio movimiento político, ¿no? Ni se diga fuera del marxismo, ¿no? Fue condenado por ejemplo, Heidegger, es muy obvio que Heidegger muchas veces hace alusión a conceptos de Lukács en Ser y Tiempo, pero ni siquiera lo menciona, o sea, ni siquiera te voy a mencionar por ahí. Ni se diga de otros filósofos, ¿no? Ya te digo, tiene un ensayo muy famoso que se llama Existencialismo o Marxismo. Ya desde el título te está diciendo, tú no puedes ser existencialista y marxista. Está debatiendo el famoso ensayo de Sartre, el existencialismo es un humanismo, ¿no? Y después, en los 50, hay la famosa Revolución de Hungría, fue una revolución en contra de, no sé si llamar el dominio, ¿sí?, del dominio de la Unión Soviética sobre Hungría. Es muy famosa la revolución húngara, que es aplastada por el ejército húngaro y también por el ejército rojo de la Unión Soviética, y ahí Lukács interviene y se convierte también en ministro de este gobierno, y a la final este gobierno fracasa y a Lukács le toca salir exiliado. Me parece que le exilian a Rumania. Después de unos años vuelve a ser profesor, pero ya siempre como un feliz, un gentil aliado, pero ya nunca como un teórico del movimiento político, ¿no? Entonces Lukács tuvo una vida muy complicada, en el sentido de que tuvo muchos seguidores, pero incluso dentro del marxismo tenía mucha oposición, ¿no? Y ni se diga afuera, le retrataron toda la vida como un dogmático cuadrado que decía 3 fórmulas de la ortodoxia marxista, y hay que decir que quien diga eso de Lukács es porque no lo ha leído atentamente. Y es que esto llama la atención, ¿a qué hace referencia el que Lukács, aparte de ser un gran teórico, un ilustrado en este sentido, haya dedicado parte de su vida a la militancia, o sea, siempre haya estado activo? ¿A qué responde esta lógica? Responde a su época, es decir, él empieza su vida política a inicios del siglo XX y habría sido muy fregado que una persona que se declarase comunista se mantenga al margen de los eventos históricos de ese tiempo, ¿no? Fue una época extremadamente agitada, la revolución bolchevique, luego viene el crack de la bolsa de Nueva York, el ascenso del fascismo, sobre el cual Lukács tiene escritos maravillosos sobre la filosofía del fascismo. Tiene un libro muy famoso, aquí en lengua española se leyó mucho, que se llama El asalto a la razón, donde analiza cómo ha avanzado la historia del irracionalismo filosófico, como él le llama,
y que, según él, eso desemboca en el nacionalsocialismo, es decir, toda esta historia del romanticismo alemán no tiene sino cómo desembocar en el nacionalsocialismo. Habla de Nietzsche, de Heidegger, de muchísimos pensadores. Y bueno, lo que te estoy queriendo decir con todo esto es que siempre fue un tipo que estuvo atento a los problemas políticos de su época. ¿Por qué se vinculó tan fuertemente? Yo creo que porque en esa época no podías hacer otra cosa si es que eras un comunista. O sea, lo mismo le puedes preguntar a Antonio Gramsci, por ejemplo, a Karl Korsch, que son estos, según Perry Anderson, los fundadores del marxismo occidental, que tenían que vincularse si es que tenían una posición orgánica, ¿no? Creo que es otro cantar con Adorno, Horkheimer, Benjamin y demás, ¿no? Yo creo que ellos eran más bien teóricos y académicos en el sentido que ahora entendemos como un académico y un teórico, ¿no? En esa época ellos no estaban pensando para publicar papers y estas cosas, ¿no? Ellos estaban interesados en escribir para cambiar el mundo. O sea, cuando Lukács escribe su estética, él está pensando en estructurar una nueva manera de entender, por ejemplo, el fenómeno sensible, objeto-sujeto, ¿no es cierto? Cuando escribe su ontología del ser social, Lukács está interesado en entender cómo comprender la realidad como un conjunto. ¿Para qué? Para el proyecto de una nueva civilización, ¿ya? Gramsci lo mismo, Korsch lo mismo. Korsch luego se desvió casi hasta el antimarxismo al final de su vida, ¿no? No es lo mismo con Lukács y Gramsci. Pero tenían esta intención, ¿me entiendes? O sea, escribían para darle un sentido a la lucha política. No lo hacían para, ¿cómo decirlo? Claro, ahí me puede decir alguien, ¿no? Un seguidor de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Pero Adorno y Horkheimer también lo hacían, ¿no? Pero habría que preguntarse hasta qué punto ellos llevaban hasta las últimas consecuencias su forma de pensar. Yo no sé si es que Horkheimer y Adorno estuvieron involucrados en una militancia política tan activa como ellos, pero ellos sí, o sea, eran revolucionarios, ¿me entiendes? Eso es lo que estoy queriendo decir de mala manera. Has hablado de esta categoría revolucionario y que, bueno, muy sesgado últimamente cuando les escuchas por las calles. Lukács hablaba de esta conciencia de revolucionario, ¿no? Y esto aparentemente en nuestros días llama la atención y me gustaría preguntarte, ¿cuál es esa relación entre ese accionar y esta conciencia revolucionaria? Bueno, habría que preguntarse para qué Lukács, ¿no? Para el más joven o el más viejo, pero si hablamos del más joven, claro, para él fíjate que su libro más famoso se llama Historia y conciencia de clase, ¿no? Lo que él se está preguntando es por qué la conciencia del proletariado puede ser la conciencia más elevada de la modernidad. Y él hace ahí una serie de análisis y termina diciendo que el proletariado es en realidad la clase que puede llevar a esta reunificación de esta conciencia, de esta vida escindida, bueno, por razones que también las expresa Marx y un poco después Lenin. Pero más o menos la idea es esta, ¿no? O sea, tener conciencia de clase para el proletariado, no para la burguesía, porque según Lukács, la burguesía solo puede establecer una conciencia fundamentalmente escindida. El proletariado, la única manera en que pudiera ejecutar o llevar a cabo su proyecto político sería mediante la reunificación de esta visión de la realidad dividida, o sea, uniendo nuevamente todos estos fragmentos separados, y eso le llevaría a ser la clase más importante de la modernidad. Entonces, para Lukács, mira, no solo es un problema, o sea, porque uno políticamente puede decir, bueno, los obreros tienen derecho a ser los dueños de su trabajo y de los medios de producción y demás. Pero Lukács aquí está encontrando una razón que es, digamos, extra sentido común, por decirlo de una forma, ¿no? En realidad lo que está queriéndonos decir es que la conciencia en el proletariado solo puede, o sea, cuando se convierte en conciencia para sí, solo puede reunificar todas las partes y transformar la totalidad. Pues como ves, es una explicación un poco más compleja de lo que uno podría pensar a simple vista. Me llama la atención el término burguesía, que al igual que hoy es un término bastante sesgado en estos espacios, y habla de la burguesía. Lukács va a hablar de la burguesía como algo alienante, como algo antinatural, que rompe con la naturaleza propia del ser humano. Y te quería preguntar en ese caso, ¿cómo describe Lukács, aparte de la breve descripción que yo te doy, más especializada la tuya, cómo describe Lukács a la burguesía y qué alternativas va a dar Lukács a esa burguesía como tal?
Bueno, yo no le llamaría como antinatural. O sea, Lukács entendía que la burguesía tenía que cumplir, al igual que la tradición marxista en su conjunto, la burguesía tiene que cumplir un papel histórico en la formación de la historia misma, es decir, tiene que dar por acabado todos los remanentes de la sociedad feudal, hay una elaboración de la producción superior en el capitalismo con respecto al modo de producción anterior. Y bueno, Lukács, lo cierto es que en términos de la economía política entiende a la burguesía como le entiende básicamente Marx, ¿no? Como esta clase social que en los momentos actuales es dueña de los medios de producción y se queda con una parte del trabajo, que es el plusvalor, ¿no es cierto? Tal vez lo más interesante de Historia y Conciencia de Clase es cómo Lukács entiende el papel de la burguesía en el pensamiento, ¿no? Lo que dice es, la burguesía tiende, ya, no todos, ¿no? Hay una reacción burguesa, por ejemplo, romántica, que es decir, yo entiendo que esta totalidad del conjunto de las relaciones sociales, de sus productos, de sus individuos, está escindida. Por lo tanto, lo que deberíamos hacer es reunificarla, pero termina siendo esta reunificación, el romanticismo alemán, por ejemplo, a través del pensamiento. O sea, en el pensamiento reunificamos todas las cosas. Pero Lukács tiene una frase muy bonita, pero dice, los que viven la vida a fondo no pueden entender en realidad este concepto. Es decir, es como una solución para la burguesía. Es decir, sí, la realidad está escindida, nos encontramos alienados, por ejemplo, nos encontramos cansados, tristes de la modernidad, estamos hartos de cómo funcionan las cosas, yo no entiendo por qué me siento deprimido y demás, todas estas cosas, ¿no? Bueno, la respuesta idealista es, bueno, tú tienes que pensar las cosas de otra manera. La típica respuesta del idealismo y de los coaches y todas estas cosas, ¿no? Es decir, lo que tú tienes que hacer es ver las cosas de otra manera, métele ganas, reunifica, piensa esto así, piensa esto de esta manera. Bueno, lo que nos dice Lukács al final es que la burguesía es la única respuesta profunda que te puede dar. Es la reunificación de las ideas y de la conciencia en sí misma, ¿no? Bueno, pero lo que se trata en realidad es de hacer esa reunificación no ya acá, sino en las relaciones sociales mismas, que según Lukács están partidas, el trabajador se siente ajeno de su trabajo porque no es dueño de todo el trabajo que ejecuta. Esto está en el Capital de Marx, ¿no es cierto? Entonces, lo que dice Lukács es, esta forma de pensar la vida como fragmentada, la burguesía la termina extrapolando al resto de las acciones humanas. Mira, nosotros estamos en la universidad, ¿no es cierto? Mira cómo derecho, ¿ya? El estudio del derecho, el estudio de la economía, el estudio de la sociología, de la antropología, de la historia, se conciben a sí mismas como independientes unas de las otras, ¿no? Bueno, cada una con sus leyes, cada una con su forma de entender la realidad, cada una con sus héroes y villanos. ¿Por qué no entenderlas de forma unitaria? ¿Por qué no? En efecto, hay abogados, hay economistas, pero ¿por qué no tratar de entenderlos como un mismo fenómeno social? Interdisciplinaria. No, él no usaba la palabra interdisciplinaria, pero sí decía de una forma dialéctica. Es decir, ¿por qué el abogado no puede entender también las cuestiones del economista? Bueno, del sociólogo no hablaba en esos términos, pero va por ahí la idea. Entonces, la burguesía no solo efectúa este intento de unificación, a veces lo hace, pero hay veces que no, y está muy contenta con esta separación, con esta fragmentación de la sociedad, ¿no? Bueno, eso tiene consecuencias muy serias. Mira nada más el mundo del arte. El mundo del arte, vos puedes tener un artista que se concibe a sí mismo como el autor plus ultra de la realidad, que vive en el Parnaso, alejado del resto, que no se contamina de los problemas sociales y políticos, porque yo estoy en el arte, eso a mí no me interesa, ¿no? Y en el fondo uno le puede preguntar ahí al artista, oye, pero sí, claro que te vinculas, claro que tienes que ver. Y muchos de ellos te van a decir, sí, tengo algo que ver, pero a mí no me importa. Yo escribo pese a todo ello. Entonces, esta forma de concebir la realidad, ¿no?, de la burguesía, que es la dominante al día de hoy, tiene también sus consecuencias para el ser humano y también incluso, por ejemplo, para entender la psicología, ¿no?, las expresiones de uno mismo, cómo nos estamos entendiendo a nosotros mismos. Incluso hoy en día entendemos que nuestra misma subjetividad está fraccionada. Eso tiene consecuencias serias, ¿no? Yo creo que a la final toda la teoría de la posmodernidad, no porque le quieran a Lukács, pero le terminan dando un poco la razón. Es decir, esta fragmentación termina extrapolándose y termina volviéndose una misma relación social. O sea, hay una relación social que se podría llamar fragmento hoy en día. Pero bueno, no me voy a meter en cosas más pesaditas. Hay un término que siempre nos llama la atención cuando hablamos de marxismo, y es que cuando se habla de Marx, de Gramsci, se habla de ideología. Para Lukács,
¿Qué es la ideología que sale del pensamiento de ideología con respecto a este pensador? Sí, el concepto de ideología en el marxismo es muy complicado porque es polivalente, ¿no? Terry Eagleton llega a decir en su libro Ideología, dice que Marx llega a establecer 27 diferentes conceptos de ideología. Es un concepto muy complicado, ¿no? ¿Y sabes cuándo se complica más? Cuando Lenin dice que... A ver, vamos por partes. Marx nos dice que la ideología es más o menos la forma de pensar de la clase dominante que se convierte en la ideología dominante, ¿no es cierto? Lo entendemos en términos como conciencia falsa, llega a decir incluso Marx y Engels en Ideología Alemana. Pero después, Marx dice dos cosas fundamentales. Dice, cada clase tiene esto lo dice en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, cada clase social tiene su cultura, lo cual es complicado si te pones a pensar, porque quiere decir que cada clase tiene formas de interpretar la realidad diferentes, ¿no? Y bueno, luego Lenin escribe que hay una ideología burguesa y una ideología proletaria, o sea, siguiendo más o menos esta idea de Marx, ¿no? Entonces, en un principio, como te digo, Lukács es heredero de esta beta más hegeliana y por lo tanto tiende a pensar la ideología en términos muy restrictivos, ¿no es cierto? Pero cuando va pasando el tiempo, y gracias a él escribe un libro que se llama Lenin, ¿no? Que es un análisis del pensamiento de Lenin, le conoce personalmente, incluso Lukács fue delegado del Partido Comunista de Hungría, la Internacional Comunista, y le conoce personalmente a Lenin. Él escribe un libro que se llama Lenin, y ahí enaltece precisamente este concepto de ideología, ¿no? Como una ideología de clase. Entonces, Lukács va a pensar, y esto es muy importante porque tiene que ver con el surgimiento de la Unión Soviética, está pensando que puede existir en la modernidad, ¿ya?, una ideología opuesta a la ideología burguesa, y esta es la ideología de las clases trabajadoras, de los obreros y los campesinos. Entonces piensa en una ideología revolucionaria, en una ideología emancipatoria, en una ideología que le permita al ser humano trascender la fragmentación, la escasez, la pobreza, la guerra y demás. Claro, ahora habría que preguntarnos si este concepto es aplicable al día de hoy, ¿no? Pero más o menos por ahí va la respuesta del señor George Lukács. Bien, vamos finalizando, pero hay una cosa que siempre llama la atención. Con Jorge, estuvimos hace algún tiempo con Jorge Luis Acanda aquí, y nos hablaba de la diversidad de los marxismos, y dentro de eso, en cómo se va ubicando a cada uno de los autores. Por ejemplo, Jorge Luis nos hablaba, mira, yo soy un marxista crítico, porque pienso que el marxismo empieza con una línea crítica teórica, que empieza con Kant, no porque Kant necesariamente haya sido marxista, pero que inicia con Kant, continúa con Hegel, autores de la posguerra, precisamente el propio Gramsci, el propio Lukács. Entonces, según tú, ¿en dónde está en los marxismos? Según tu perspectiva, ¿en dónde podríamos ubicar a Lukács? ¿En este marxismo crítico o hay algún otro en donde tal vez se podría ir ubicando su pensamiento? Es una buena pregunta. Hay un debate con respecto a eso. Los estudiosos de Lukács se preguntan dónde le ponemos a Lukács. Mira, si Lukács hubiera quedado en Historia y Conciencia de Clase y hubiera seguido el camino ¿no? Probablemente Lukács fácilmente estaría encuadrado dentro de esto que se conoció como marxismo crítico. Ahora, yo no creo que por ceñirse un poco más, digamos, a la así mal llamada, y detesto utilizar este término, la ortodoxia soviética, Lukács haya abandonado esta posición crítica. De hecho, justo Giuseppe Vedeschi, que escribe un libro de introducción a Lukács, nos va a decir que en realidad Lukács nunca termina de abandonar estas posiciones más cercanas al romanticismo alemán, al idealismo hegeliano, y que eso precisamente le permite alejarse un poco de la ortodoxia marxista y escribir cosas que pueden parecer polémicas y demás. Yo no estoy tan de acuerdo con esa posición, y en esto es políticamente incorrecto dentro del marxismo lo que voy a decir. Incluso mis colegas de la facultad, ahora que vean esta entrevista, probablemente me quieran quemar, pero yo no creo que la filosofía marxista soviética sea una filosofía carente de crítica, carente de posiciones creativas, carente de conceptos novedosos, ¿no? Creo que hay autores muy importantes ahí, y Lukács de alguna forma sí, está como en ese punto medio, es decir, él nunca se alejó del todo, pero es que es muy difícil la respuesta, nunca se aleja del todo de las posiciones oficiales, digamos, del marxismo soviético, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando surge la posibilidad de un cambio de gobierno en Hungría, él se mete inmediatamente.
¿no? Y en ese momento le exilian y él tiene que volver y se hace a una autocensura nuevamente. O sea, Lukács se autocensuró 2 veces, ¿no? Contra Zinoviev y luego contra el gobierno de Khrushchev. Bueno, es decir, claro, muchos van a decir es que Lukács tenía que hacer eso, ¿no? Tenía que hacer eso para mantenerse vivo, para seguir escribiendo. Lukács se pudo haber ido y no se fue. O sea, él siempre se mantuvo fiel, por decirlo de alguna forma, a los ideales comunistas. Y eso, claro, puede parecer muy problemático para algunos. Entonces, yo creo que Lukács evidentemente pertenece a la tradición de lo que Jorge Luis Acanda te dijo a ti, es el marxismo crítico, solo que tiene sus bemoles, ¿no? Por ejemplo, esta gran disputa que tuvo contra las vanguardias y él asumirse como el teórico del realismo social, le puede llevar a uno a pensar que él era un ortodoxo y punto, o sea, un filósofo ortodoxo, ¿no? Pero insisto, cuando uno, o por ejemplo, cuando uno lee la estética de Lukács y lee la teoría del reflejo, uno lee el primer capítulo, teoría del reflejo, y dice, no, esto es aristotélico, yo no quiero meterme aquí con una cosa escolástica ni nada por el estilo, o pseudo-escolástica. Pero en realidad Lukács es muy creativo, es muy ingenioso, y los análisis que hace él son muy profundos. Yo insisto mucho, o sea, Lukács es uno de esos autores que hoy en día ya no está tan valorizado, y que cuando se habla de él, se habla sin leerlo. O sea, en realidad hay muy poquita gente que lo lee. En español, por ejemplo, no se le lee tanto como en portugués, curiosamente. En Brasil hay una gran escuela de estudios de pensamiento lukácsiano y demás. En Italia lo mismo, en Alemania, en Francia. Entonces, bueno, sí, yo creo que Lukács es un autor difícil de encasillar y por eso mismo creo que es tan rico. Sí. Finalmente, y de forma breve, aunque nos vamos un poco de tiempos, pero recomendaciones para todo el público que nos está viendo. Quizás yo quiero iniciar un poco en el marxismo para luego meterme al pensamiento de Lukács y evidentemente con el congreso que se acaba de vivir. ¿Qué textos me recomendarías para empezar un poquito desde el marxismo y luego abordar el pensamiento de Lukács? Bueno, sí es complicado, es una pregunta difícil. A ver, no sé, un texto introductorio al marxismo maravilloso son las 11 tesis sobre Feuerbach. Uno puede empezar por ahí, por el manifiesto comunista. Si uno quiere una postura más bien, como te he dicho, que no me gusta decirlo, pero ortodoxa, puede leer las 3 fuentes del marxismo de Lenin, las 5 tesis filosóficas de Mao Zedong. Hay muchas formas de acercarse al marxismo. Ahora, si es que me preguntas para empezar con Lukács, es complicado, porque es un autor difícil de leer. Yo lo que recomendaría de Lukács es empezar por sus escritos políticos. Recién salieron, por ejemplo, los escritos de juventud de Lukács, escritos políticos de Lukács, su opinión sobre el fascismo, su opinión sobre el existencialismo. Yo empezaría por ahí, porque de ahí uno puede ir acercándose. Y de ahí hay buenos introductores a la obra de Lukács. Por ejemplo, está el propio Dedesky, está Antonio Infranca, que escribe cosas muy interesantes sobre Lukács. Yo entonces propondría hacer un ingreso con autores que ayuden a entender la obra de Lukács, y si uno ya tiene un poquito más de ejercicio de lectura de textos filosóficos, teóricos, estéticos, ya empezaría por Historia y Conciencia de Clase, le vería, por ejemplo, el joven Hegel. Yo iría por ahí. El asalto a la razón es un texto muy famoso y muy interesante leer porque es como una suerte de historia de la filosofía alemana. ¿Sí? Grandioso. Pablo, en verdad nos gustaría quedarnos a conversar, pero es que muchísimo tiempo, pero como digo siempre, el tiempo es limitado, pero nos quedamos con las ganas de volverte a invitar y seguir conversando sobre muchísimos temas de interés para todo nuestro público. A ustedes que se han quedado con nosotros hasta este preciso momento, agradecerles. No se olviden de sintonizarnos en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, actualmente TikTok. Estamos subiendo varias pastillas de contenido. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Y Pablo, ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, Alejandro, espero volver a verte. Un gusto igual. Que tengan un excelente y maravilloso día. Somos Desde el Borde, Radio Universitaria, la voz de la Central. Buenas tardes. Agradecemos a Pablo Meriquet por esta esclarecedora entrevista y también a todos los que conforman el programa Desde el Borde. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram y pueden ver la entrevista por YouTube. Nos vemos hasta la próxima.